A ver, ahí está Luis Antonio Ceballos Arizábal, ya. A ver, muchachos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a primero poner el balotario que se les va a tomar este día 30. Ya, ojo, voy a recalcar esto. Chicos, acá ustedes, en el balotario que les voy a proyectar un momento, acá estás. Ya. Ya, chicos, en este balotario que les voy a estar mostrando, la mayoría de preguntas, o mejor dicho, la mayoría de cosas que hay acá están para que expliquen. Ya, podría decir que el 80% de situaciones que están en este balotario es para que expliques. Y cuando me refiero a que expliques, es que tú te explayes, expongas, sea como, a ver, sea como te lo voy a enseñar acá, o sea como tú lo has aprendido por tu parte, como sea. Ya, pero es explicar, ojo, es explicar. No te estoy pidiendo que, no te estoy pidiendo que lo hagas en tu cuaderno, que me lo presentes en una foto, las cosas no son así. Acá básicamente es que tú expongas ante mí. Lo que dice explicar lo vas a exponer ante mí. Lo que dice defina es algo puntual, es algo, profesor, esto es esto y se acabó, nada más. ¿Ya? Vamos a ir ahora a tocar estos temas. Por favor, prende tu cámara porque ya sabes, es requisito del colegio. Dice, primer punto, explique por qué surgió el primer militarismo y cómo se dio paso al civilismo. Esto es sencillo, ¿ya? A ver, esto no es necesario poner una diapositiva, pero lo voy a poner para que recuerdes. Ya, vámonos acá, esto no nos importa. Radio, exámenes, diapositivas, ya. Mira, el primer militarismo en el Perú. Ojo, acá la pregunta del balotario dice, defina, no, perdón. La primera pregunta del balotario es, defina qué es prosperidad falaz y en qué sectores, ojo, acá te estoy pidiendo cosas puntuales. Rubí, cámara, Daniela Soberón, cámara. Acá te estoy pidiendo definir. Profesor, prosperidad falaz, sencillo. Hace referencia a una parte de la historia del Perú, en la cual el Perú, ¿no? Se hizo muy rico o tuvo muchos ingresos económicos por la venta de ¿qué? Por la venta del guano. Se acabó, no hay nada más que hablar. Esa es la primera parte de la respuesta de la 1. Ahora te pido que tú me digas en qué se gastó el dinero. No te pido, ojo, no te estoy pidiendo que me des los porcentajes del gasto del dinero, solo te estoy diciendo que me digas en qué área se gastó el dinero. Profesor, ¿en qué área se gastó el dinero? Se gastó en la burocracia civil, en la burocracia militar, en pagar la deuda externa e interna del Perú, en liberar a las personas negras de la esclavitud, ¿ya? Y en la compra de armamentos. En esas cosas se gastó el dinero de la prosperidad falaz, de la época en la cual el Perú se hizo relativamente rico con el guano, ¿ya? En eso se gastó. Profe, sigamos. Ahora sí, nos vamos a la 2. Explique por qué surgió el primer militarismo y cómo se dio paso al civilismo. Ya, para explicarte esto, vamos a admitir a este señor, para explicarte eso necesito esta pequeña diapositiva. A ver, un momento, ¿ya? Ya, vamos a proyectar esto. Profesor, ¿cómo surgió el primer militarismo en el Perú? Bueno, como la pregunta te dice explicar y tú vas a tener que explicarme a mí el día 30, más o menos puedes decir esto, ¿no? Profesor, el primer militarismo en el Perú surge cuando el Perú es independiente. Cuando el Perú es independiente, todos los militares que lucharon en las guerras de independencia dicen, oye, yo merezco gobernar el Perú. Yo he dado la vida por esta nación, yo he participado en la guerra para liberar esta nación de los españoles.
yo he querido liberar el Perú de los españoles, así que yo merezco gobernar el Perú. Eso es lo que se decían los militares. Y la verdad es que algo de razón tenían. Por eso, ¿por qué lo está diciendo? Porque la élite peruana de aquella época, a esa élite no le interesó luchar las guerras de independencia. De hecho, no querían las guerras de independencia, ¿ya? Entonces, el primer militarismo en el Perú surge a partir de ¿qué? Vamos a admitir a esta señorita ya. El primer militarismo en el Perú surge a partir de la independencia peruana. ¿Por qué? Porque los militares se creían con el derecho de gobernar a una nación que estaba saliendo a su independencia. ¿Por qué? Porque ellos son los que habían peleado las guerras de independencia. Los que llegaron o los que sacaron adelante la independencia en aquel momento fueron más que todos los militares. ¿Ya? A ver, por eso es que surge el primer militarismo. Y por eso es que durante muchos años, luego de 1821 en adelante, van a haber bastantes militares que se dan golpe tras golpe tras golpe de Estado. ¿Por qué? Porque todos ellos creen que tienen derecho a gobernar el Perú. ¿Ya? Ah, profesor, por eso es que no existe un presidente civil en los primeros años del nacimiento del Perú independiente. Sí, por eso. Profesor, y acá entre nos, ¿cuándo surge el primer civilismo? Ya, el primer civilismo surge con este señor. Vamos a avanzar. Ya. El primer civilismo surge cuando es asesinado, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Quién es asesinado? El presidente Balta. ¿Recuerdas que el presidente Balta va a ser asesinado por la rebelión de los hermanos Gutiérrez, Marcelino, Marceliano, etcétera? ¿No? Van a terminar asesinando a el señor presidente Balta, ex militar. Soy, ¿por qué lo van a matar? Lo van a matar porque ellos van a ver en Balta a un traidor que está permitiendo que un civil llamado Manuel Pardo y Lavalle asuma la presidencia. Ya, por eso es que básicamente lo van a estar sacando del poder y posteriormente asesinando. Profesor, ¿y cómo así un civil llega al poder? Un civil, vaya, no rayes la pantalla. Un civil llega al poder. ¿Por qué? Porque ya habían sido muchos años, muchas décadas de gobierno de militares y todos estos se caracterizaban por su autoritarismo o si no porque te sacaban del gobierno por un golpe de Estado. Ya la población estaba cansada desde 1821 hasta 1800, mira, 1872, los militares habían gobernado y ya el pueblo estaba cansado. Por eso es que llega el primer civilismo. Y el primer civilismo se implanta luego de que un sector de los militares llamados los hermanos Gutiérrez quieran impedir. Así es como llega el primer civilismo. El primer civilismo llega como una reacción del pueblo peruano a decirle a los militares, oye, ya basta, ya sal del poder, ya es momento que un civil gobierne una república democrática. ¿Ya? Vamos a dejar esta diapositiva, ya hemos respondido tu pregunta del balotario. Nos vamos a ir por la tercera pregunta de HP. Mira, explique 4 motivos por las cuales el Perú perdió la guerra del Pacífico. ¿No? 4 motivos, ojo, 4. Vamos a explicarlos. Vamos a proyectar guerra con Chile. Ya. Profesor, guerra con Chile, año 1879. ¿No? Profesor, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos la guerra con Chile? Hay varios motivos, pero en esto solo te pido que me expliques 4 motivos. Mira, uno de los motivos por los cuales el Perú pierde la guerra, voy a ponerle play, ya, uno de los motivos por los cuales el Perú pierde la guerra con Chile es primero, el Perú no estaba unido, ¿cómo podríamos decirlos? Nacionalmente. ¿A qué me refiero con una unidad nacional? Me refiero que aún en la mente de muchos peruanos, ser negro, tener rasgos indígenas, ser español, ser descendiente de alemanes, ser descendiente de españoles, aún significaba estatus. Aún dentro de la mente peruana no se creía en la igualdad, o sea, no éramos una nación unida como tal.
habían muchas fracciones que hacían que el Estado peruano, o mejor dicho, que la nación peruana no se sienta una. Y como no se siente una, no va a luchar contra el enemigo como tal, como uno. Va a luchar contra el enemigo muy, ¿cómo decírtelo? Muy desunido. Y eso es una de las causas por las cuales el Perú pierde la guerra. Otra causa, una causa ya más militar por la cual el Perú pierde la guerra. El Perú no había renovado ya en más de, ¿qué te puedo decir? A ver, 1876, en más de 15 años, el Perú no había renovado sus tropas, su armamento. Y en cambio Chile venía con una política ya armamentística de 10 años. Chile se había preparado 10 años para declarar la guerra. El Perú no. El Perú venía con armas atrasadas. Ya, ese es el segundo motivo por el cual el Perú pierde la guerra. Profesor, tercer motivo. Tercer motivo. El tercer motivo por el cual el Perú llega a perder la guerra es básicamente la propia corrupción y el afán de poder de los políticos que en plena guerra de Perú y Chile, o en plena guerra de los 10 centavos, se pelean por tomar el poder, por falta de unidad, ojo, ya no unidad nacional, sino unidad política. Los políticos se matan entre sí, ¿para qué? Para tomar el poder, imagínate. ¿Ya? Número 4. El punto número 4 para que el Perú pierda la guerra del Pacífico. Ya tocamos las armas, ya tocamos la falta de unidad nacional, o sea, la gente no estaba consciente de ser una nación como tal, y ya tocamos el problema de que los políticos querían tomar el poder en plena guerra del Pacífico, ¿no? A ver, ¿cuál es el cuarto motivo por el cual el Perú pierde la guerra del Pacífico o pierde la guerra del guano y el salitre? ¿Ya? El cuarto motivo podemos decir claramente ya que es la corrupción que tenía el Estado peruano, ¿no? La corrupción, no podemos ir más allá, ¿ya? Dejamos ese punto ahí, vamos a minimizarlo y vamos a ver otro detalle de tu balotario. Ya, explica qué es la república aristocrática y agarre un gobierno que le llame la atención para así nombrar sus obras. Ojo, nombrar sus obras. A ver, mira, la república aristocrática, mientras lo proyecto, te lo voy diciendo. La república aristocrática no es otra cosa más que un periodo de la historia peruana. No, ojo, no me interesa que me digas las fechas, eso no me interesa. Me interesa que definas qué es república aristocrática. La república aristocrática es un periodo de la historia peruana. Ok, eso todos lo saben, eso es conocido. Pero en sí, ¿qué es la república aristocrática? Es un periodo en el cual un cierto número de familias, ojo, familias pudientes en este sentido, pudientes económicamente y socialmente. Es un periodo en el cual familias pudientes, pongamos unas 13, unas 25 familias, van a capturar el poder. Y como capturan el poder, van a gobernar. El periodo de la República Aristocrática hace referencia cuando un grupo de familias, las más pudientes y poderosas del Perú, llegan al poder y se van a turnar. Este día o esta fecha va a gobernar tal familia, de tal a tal fecha, la siguiente tu familia va a postular, va a salir elegida, etcétera, ¿no? Es un periodo en el cual el poder se reparte en las familias, entre las familias más poderosas, ¿ya? Y pudientes de Lima. Esa es la República Aristocrática. Ahora, la siguiente parte de la pregunta, mira. Vamos a proyectarla acá. Estoy haciendo. Ya, la siguiente parte de la pregunta hace referencia a qué. La siguiente parte de la pregunta dice, agarre un gobierno que le llame más la atención. Acá tú me vas a decir, obviamente, qué gobierno vas a agarrar y por qué te ha llamado más la atención. Esto yo no lo puedo responder. Esta partecita acá, esto ya depende de ti. Vamos a poner un ejemplo. No sé, agarraste, vamos a poner esto, agarraste un gobierno de la República Aristocrática, tú ya explicaste por qué lo agarraste, ese no es mi problema, tú ya lo explicaste, ¿no? Y luego que agarraste este gobierno, tú vas a las obras de ese gobierno, ¿no? A ver,
Vamos a ir a las obras de un gobierno de la República Aristocrática, ¿no? Vamos a proyectarlo un momento. Ya, acá. Mira, este es un gobierno, ¿no? Eduardo López de Romaña. Tú ya agarraste, elegiste el gobierno de Eduardo López de Romaña, ya me explicaste por qué lo dijiste, por qué lo has agarrado, qué te gustó de este gobierno, y ahora me vas a enumerar sus obras, ¿no? O lo que pasó. A ver, en el gobierno de Romaña, mira, se firma el Tratado de Osma-Villazón, ¿no? Que es un tratado con Bolivia. Se acabó, no tienes que decirme más. Después, con Chile se vive una tensa situación producto de la chilenización. Es otro aspecto del gobierno de Romaña. Se acabó. Sigamos, ¿no? Nada más, tú agarras un gobierno y mencionas las obras o hechos más importantes del gobierno. Ojo, solo lo mencionas, mencionas sus obras, no me las explicas, solo la mencionas y se acabó la pregunta. No hay nada más que hablar, ¿ya? A ver, vámonos a tu balotario otra vez. Está. Dice, bueno, ya terminamos con historia del Perú hasta ahí, ¿no? La verdad es que está muy sencillo, está fácil, no hay nada más que hablar, ¿ya? Historia universal. Mencione y explique usted tres cosas que fueron favorecidas por la primera... Perdón, mencione y explique usted tres cosas que fueron favorecidas por la primera revolución industrial. A ver, cuando me refiero con tres cosas que fueron favorecidas, me refiero a tres aspectos de la vida. Ya, ya te voy a poner un ejemplo. Ya vamos a poner acá revolución industrial. Momento. Ya, vamos a compartir esta pantalla. Ya, mira, primera revolución industrial. Un aspecto de la vida que fue favorecida por la primera revolución industrial. ¿Recuerdas cuál fue? Claro, profesor, las comunicaciones. Las comunicaciones se revolucionaron, profesor. ¿Por qué? Porque se inventa el tren, ¿no? Y el tren es capaz de intercomunicar pueblos de manera más rápida. Y si intercomunica pueblos de manera más rápida, también es necesario mencionar que el comercio se vio incrementado. Profesor, ¿qué otra forma más de vida fue beneficiada? Otra forma más que fue beneficiada a la humanidad fue ¿por qué? Por la producción agrícola. Ahora hay más alimento y hay más trabajo, y como hay más trabajo, más alimento, las cosas están un poquito más baratas, ¿no? Ahí está una de las cuantas cosas. La humanidad se beneficia de la revolución industrial. Luego están las mejoras técnicas, el sistema fabril, el crecimiento demográfico, ¿no? Tú en la pregunta número, vamos acá, en la pregunta número 1 de Historia Universal, me vas a tener que responder de esa manera, ¿no? Y me vas a tener que explicar tres aspectos en los cuales la humanidad se va a beneficiar de ¿qué? De la primera revolución industrial. Dos, un momento, chicos. A ver, un momento, un momento. Ya, ahora sí, seguimos. Explique, mire, mire, mira, explique, este es otro punto de tu balotario, explique en qué consiste el capitalismo y el socialismo. Abarque ideas económicas, políticas y sociales de cada uno de ellos. Ya, mira, esta es tal vez una de las preguntas un poquito más extensas, un poquito más complicadas. Vamos a explicarlo bien para que puedas desarrollarlo en su momento. Un momento, déjame, acá está. Mira, vamos a iniciar, esto no es... ¿Qué es esto acá? Un momento.
ok, un momento, chicos, no lo encuentro. Ya, ahora sí. Miren, el capitalismo. Quiero proyectar esto, vamos a proyectar esto, ya. El capitalismo, muchachos. El capitalismo es una manera económica o es un sistema económico que actualmente es implementado en varios países. ¿Ya? ¿En qué consiste el capitalismo? El capitalismo es sencillo. Tú tienes un capital, entiéndase dinero, entiéndase un momento. Está apagado su audio, profesor. Sí, disculpen, es que estoy un poco con la gripe, ¿ya? Y todo en estornudo ahorita. Ya, a ver, sigamos. Profesor, ¿qué es el capitalismo? Ya, es un medio económico en el cual se basan las grandes potencias para generar riqueza. ¿Cómo se basa? Tú tienes capital, es decir, tienes dinero. Entiéndase dinero o entiéndase ya, entiéndase dinero o tienes máquinas. Cualquiera de esos. Puedes tener capital monetario o puedes tener capital o puedes tener bienes que generan riquezas. No hay problema. La cosa que el capitalismo se basa en esto, en invertir tu dinero, generar riqueza, separar parte de esa riqueza que es tu ganancia y volver a invertir para nuevamente generar riqueza y separar una parte de esa riqueza que es tu ganancia y volver a invertir constantemente. Eso es el capitalismo. El capitalismo, para que funcione, se basa en la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que esto, por ejemplo, este celular es mío y solamente mío. ¿Y por qué es mío? Porque es mi propiedad privada, pues porque yo me lo compré o yo me lo gané, pero es mío. ¿Y por qué es mío? Porque es privado. Nadie puede venir, quitármelo y llevárselo. El Estado no puede hacer eso. Un policía, un juez no puede hacer eso porque esto me pertenece. Ya, eso es propiedad privada. El capitalismo se centra en ¿qué? En la reinversión constante del capital para generar trabajo y generar riqueza. Así como también el capitalismo solo puede funcionar cuando ¿qué? Cuando se garantice la propiedad privada. Es decir, que el Estado no pueda apropiarse de lo mío porque se le da la gana al Estado. No, no puede hacer eso el Estado. ¿Por qué? Porque para que el capitalismo pueda surgir se necesita tener propiedad privada, es decir, la garantía de decir, ok, yo me compro esta casa, yo me compro esta máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy seguro que mañana el Estado no le va a dar la gana de quitármelo. ¿Por qué? Porque en este país existe propiedad privada, ¿ya? Ese es el capitalismo. O así funciona el capitalismo para ser breves. Profesor, ¿qué es el socialismo? Como está, bueno, vamos a transportarte a tu hojita. En mi hojita dice el socialismo, ¿no? ¿En qué consiste el socialismo? El socialismo es una doctrina económica, política y social que apunta a ¿qué? Que apunta a eliminar las clases sociales, es decir, los grupos de dominados y dominantes en el mundo, ¿no? A eso aspira el socialismo, aspira a la igualdad en lo político, en lo económico y en lo social, ¿no? Aspira a que todos podamos participar dentro de la vida política sin ser inferiores o sin ser superiores, ¿no? Aspira a que todos podamos desarrollarnos económicamente, ¿ya? Profesor, ya sé cómo, o ya sé definir
capitalismo y al socialismo brevemente. Ya. Ahora, profesor, vayamos a la segunda parte de esta pregunta. Vamos a proyectarlo un momento. Ya, acá está. Profesor, ¿qué ideas abarca el capitalismo y el socialismo? El capitalismo en ideas económicas abarca que el Estado no debe meterse en la economía, que el Estado debe dejar que el mercado se guíe por el precio por el precio o que los precios se establezcan por la oferta y la demanda. A eso aspira el capitalismo en lo económico. Aspira que el Estado solo dé normas de juego, más no se meta en el mercado en sí. Políticas que aspira el capitalismo. Unas políticas que aspira el capitalismo es la reinversión constante del capital, así como las limitaciones del Estado para que se meta en la regulación del mercado, ¿no? Y unas ideas en lo social del capitalismo es que las personas se pueden desarrollar dentro de una sociedad siempre y cuando ésta goce de libre mercado. Profesor, ¿qué es esto? Libre mercado. Poder comerciar sin restricciones, ¿ya? Profesor, ahora las ideas del socialismo en ideas económicas. Ya, el socialismo en ideas económicas te dice todos los bienes son del Estado. Oye, pero yo tengo mi casa, no importa, es del Estado. Oye, pero yo tengo título de propiedad de mi casa, no importa, vives en un Estado socialista, todo le pertenece al Estado. Oye, pero yo tengo tractores. Estos tractores son del Estado también. Tú los tienes por el... Oye, pero yo me los compré, sí, pero en realidad son del Estado. No, esas son las ideas socialistas en lo económico. Todo le pertenece al Estado. Las ideas en lo político del socialismo. En lo político, tú puedes votar por diversos partidos políticos, ¿no? Se acepta la democracia en el socialismo. En las ideas sociales del socialismo, en las ideas sociales, las clases sociales deben ser erradicadas. Profesor, ¿cómo es eso de clases sociales? Clases sociales, pues hijos, clase alta, clase baja, clase media, ¿no? Esas clases deben ser erradicadas. ¿Por qué? ¿Por qué deben ser erradicadas? Porque son dañinas para el ser humano. No deben haber clases sociales, porque todos los seres somos iguales. ¿Ya? Esas son las ideas para que respondas en la número 2. En la número 3, mira, explique qué es el sistema de alianzas surgido en la Primera Guerra Mundial. De igual manera, explique dos ambiciones de cualquier imperio que entró en la guerra. Profesor, ¿cómo es eso? Vámonos acá. Vámonos a la Primera Guerra Mundial. Momento. Acá está. Ya. Esto que estás viendo acá es la Primera Guerra Mundial. ¿Recuerdas? ¿No? Profesor, ¿qué es el sistema de alianzas que me pregunta el balotario? El sistema de alianzas de las cuales te pregunta el balotario es esto. Vamos a ver acá a continuación. Esto que ves acá es el sistema de alianzas, ¿no? Triple alianza y triple entente. ¿Cuál es el problema con el sistema de alianzas? El problema con el sistema de alianzas es que si tú le declaras la guerra a uno, por más justificado o injustificado que esté, le declaras la guerra a todos. ¿Por eso por qué? Porque si tú le declaras la guerra a Alemania, Alemania le va a decir, oye, Italia, respáldame. Italia le va a respaldar, ¿no? E Italia va a decir al imperio austrohúngaro, o al imperio, perdón, sí, al imperio austrohúngaro. Oye, imperio austrohúngaro, han agredido a Alemania, hay que respaldar a Alemania, y todo se mete. Ese es el problema con el sistema de alianzas. El sistema de alianzas en la Primera Guerra Mundial hizo que hizo que Austro-Hungría le declarara la guerra a Serbia, pero Serbia, como había firmado un pacto con Rusia que ves acá, Serbia le pidió la ayuda a Rusia y Rusia entró en la guerra. Cuando Rusia entra en la guerra, Austro-Hungría le pidió la ayuda a Alemania y Alemania se metió a la guerra. Y Alemania le dijo a Italia que se meta a la guerra. Como ellos hicieron esto, Rusia le dice, ok, nos vamos a la guerra. Rusia le dice a Inglaterra, entra en guerra.
Porque yo he firmado también un pacto contigo. Inglaterra entra en guerra. Pero Inglaterra, antes de entrar en guerra, se asegura de ¿qué? De que Francia también entre en guerra. ¿Por qué? Porque todas ellas habían firmado un pacto, ¿no? Ese es el sistema de alianzas. Profesor, ¿y cuáles son las ambiciones de estas potencias? Ok, primero, el Imperio Austrohúngaro tenía ambiciones en los Balcanes. El Imperio Ruso también tenía ambiciones acá, en los Balcanes. Profesor, ya sé las ambiciones del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. ¿Cuáles son las otras ambiciones? Vamos a pasar esto. Ya, las otras ambiciones son las siguientes. Francia le tenía hambre a Alemania. ¿Por qué? Porque Francia quería extender sus colonias acá, en África, al igual que los alemanes. Los alemanes querían extender sus colonias en África, ¿no? ¿Y a quién se las querían quitar? Francia le quería quitar a Alemania y Alemania le quería quitar a Francia. Además, los franceses también querían algo, querían venganza. ¿Por qué? Porque el Imperio Alemán, recuerdas que cuando se unifica le quita dos provincias a Francia, le quita Alsacia, ¿no? Y le quita Lorena. Por eso es que los franceses también le tienen bronca a los alemanes. Y Alemania también le tiene bronca a Inglaterra. ¿Por qué? Porque los ingleses eran los que tenían la mayor flota en el mar y los que estaban comerciando constantemente, ¿no? Todos esos odios van a llevar, ¿no?, a que estalle la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí hemos respondido tu pregunta del balotaje. Vamos a ver otra. A ver, número 4, balotario. Explique por qué surgen los movimientos totalitarios en Europa. Ya, esto es sencillo, chicos. Vamos a ver, vamos a proyectar esto. Un momento. Ya. Acá está. Profesor, ¿por qué surgen los movimientos totalitarios en Europa? ¿Por qué surge el fascismo? ¿Por qué surge el nazismo? El fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. ¿Por qué? Primero, surge por la decepción de la Primera Guerra Mundial. Alemania no sentía que militarmente había perdido la guerra, ¿no? Y aún así tuvo que perder 15% de su territorio, le quitaron todas sus colonias en África y desarmaron al ejército alemán. Y encima lo hicieron responsable de la guerra, ¿no? Eso es lo que le aplicaron a Alemania. Profesor, ¿y a Benito Mussolini por qué surgió el fascismo en Italia? Porque a Italia le habían prometido mucho. A Italia le habían dicho, oye, abandona, durante la Primera Guerra Mundial le habían dicho, abandona abandona a Alemania, abandona el Imperio Austrohúngaro y vente con nosotros, vente a la Entente Cordial, liderada por Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia. Vente, nosotros te vamos a dar todo lo que tú quieras, ¿no? Y ahí Italia les hizo caso y se unió a ese bando, traicionando ¿qué? Traicionando durante la Primera Guerra Mundial a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. El problema es que al finalizar la Primera Guerra Mundial, a los italianos no le habían dado nada de lo que le habían prometido. Y los alemanes estaban completamente arruinados por la Primera Guerra Mundial. ¿Esto qué hizo? Hizo que en sus respectivos países, en Italia y Alemania, surgieran movimientos totalitarios que exigían, ¿no?, que exigían una nueva forma de gobierno, una nueva forma de desarrollarse, ¿no? Estos movimientos totalitarios que habían sido decepcionados por la guerra y posteriormente habían sido afectados. ¿Por qué? Habían sido afectados por la crisis económica, ¿no? Por el crack del 29 de Estados Unidos, exigían que una nueva forma de guiar al país, ¿ya? Y en sus exigencias, estos movimientos totalitarios comienzan, dentro de estos movimientos totalitarios comienzan a surgir líderes fascistas, líderes como Mussolini, que se encumbra en Italia, y líderes como Adolf Hitler, que se encumbra en Alemania, ¿ya? A ver, vamos a cerrar esto. Defina qué es el mercado bursátil. Ya, el mercado bursátil, sencillo, la venta de una acción. Ahí te lo defino, puntual y conciso, ¿no?
Yo compro una acción de Leche Gloria, me vale 100 soles y el día de mañana la vendo a 120. Esa acción que estoy vendiendo pertenece al mercado bursátil. Ya, esa es la definición puntual y tranquila de lo que es mercado bursátil. Ya, chicos, a ver, vamos a seguir. Profesor, ahora nos vamos a las preguntas de geografía. Vámonos acá. Diferencia entre la agricultura intensiva y extensiva. Voy a ser puntual. La agricultura intensiva se centra en ¿qué? Mira, acá solo te pide diferencia. Diferencia. La agricultura intensiva se centra en ¿qué? En producir más rápido y de mayor calidad en un pequeño espacio reducido, ¿no? Esa es la agricultura intensiva. Se diferencia de la extensiva, ¿por qué? En la extensiva se produce mucho, perdón, se produce en un gran terreno, se produce mucho, pero de baja calidad, no de buena calidad. En la agricultura intensiva se produce mucho en un pequeño terreno y de gran calidad, es el producto. En la agricultura extensiva se produce mucho en un gran terreno, pero de baja calidad. Ya, ahí tienes la diferencia en geografía, en lo que vendría a ser la agricultura. La primera pregunta. La segunda, explique por qué el mar peruano es tan inmensamente rico en fauna y flora, así como el por qué es tan frío. ¿Ya? Mira, esto es sencillo, vámonos acá. El mar peruano, no, esto no me interesa, vamos acá. Un momento, ya. Mira, todo esto es el mar peruano, también conocido como el mar de Grau. El mar peruano es afectado, el mar peruano es frío, ¿por qué? Porque viene la corriente peruana, también llamada corriente de Humboldt, que al ser una corriente fría entre 17 y 19 grados centígrados, afecta a nuestro mar, volviéndolo frío, ¿no? Ahí tienes la respuesta de por qué el mar peruano es frío. Ahora vamos a responder por qué el mar peruano es tan inmensamente rico. El mar peruano es inmensamente rico por un fenómeno llamado el afloramiento. ¿Qué es el afloramiento? Es cuando los nutrientes, mira acá está, es cuando los nutrientes de, de las zonas más profundas de nuestro mar se elevan hacia la superficie de nuestro mar. Estos nutrientes son conocidos como plancton y fitoplancton, microalgas. Estas microalgas son alimentos de peces pequeños, como el pejerrey. Cuando los peces pequeños se alimentan mucho, se reproducen mucho. Y cuando hay muchos peces pequeños a causa de que hay mucho alimento, vienen peces grandes que se devoran mucho a los peces pequeños. Los peces grandes, como ahora tienen alimentos, que son los peces pequeños, también se comienzan a reproducir. Esto hace que el mar peruano tenga una inmensa variedad en flora y fauna marina. ¿Por qué? Por el fenómeno del afloramiento. ¿Y por qué el mar peruano es frío? Por la corriente peruana, que va desde Valparaíso, en Chile, y llega hasta Piura, después quiebra al suroeste. ¿Ya? Ahora nos vamos acá. Defina qué es el cambio climático y cómo podemos combatirlo. Bueno, esto es sencillo, ¿ya? Profesor, ¿qué es el cambio climático? Primero, para decirte qué es el cambio climático, vamos a definir qué es el clima. El clima no es otra cosa más, ¿ya?, que el estado atmosférico promedio de un lugar durante 30 años. Es decir, durante 30 años tú has ido imaginemos, a la sierra y puedes darte cuenta que en la sierra hace un clima seco, o perdón, el ambiente es seco y el clima es templado, ¿ya? Es templado. Entonces tú puedes decir que el clima es templado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el clima de la sierra, de la costa, de la selva y de diversas partes del mundo comienza a alterarse? O empieza a ocurrir un cambio climático. ¿Pero por qué ocurre el cambio climático? El cambio climático es una alteración del clima o de los diversos climas que tiene nuestro planeta. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué? Por la propia actividad humana. ¿Por qué? Porque la actividad humana es contaminante y como es contaminante, desestabiliza la atmósfera. La atmósfera se desestabiliza y se desestabilizan los diferentes climas que tiene nuestro planeta. ¿Cómo podemos combatir el cambio climático? Buscando energías alternas que no contaminen tanto.
Ahí está respondida la número 3. La número 4. Explique usted las limitaciones de la ganadería en la costa, sierra y selva. A ver, la limitación de la ganadería en la costa. Sencillo, hay poco espacio para que pasten las reses, ¿no? Y poco espacio para que se desarrollen. Al igual que el metro cuadrado en la costa es muy caro. Profesor, la limitación que tiene la ganadería en la sierra. En la sierra la limitación que tiene la ganadería es poco tecnificada, hay poca tecnología. Y a su vez, ya hay poco cuidado del ganado, de la res, ¿no? Para que se desarrolle sanamente, ¿no? Y pueda pesar y pueda ser más carnosa. ¿Cuál es la limitación de la ganadería en la selva? Las limitaciones de la ganadería en la selva son la poca tecnificación que existe en la zona, es decir, la poca tecnología y también la falta de carreteras adecuadas. Profesor, la número 5 de geografía. Explique por qué el Perú es un país minero. Determine cuáles son los 5 primeros productos mineros extraídos, ¿no? O sea, los 5 primeros productos que el Perú exporta en material de mineral. A ver, ¿por qué el Perú es tan rico, hablando de una manera minera? Bueno, esto es sencillo. Déjamelo explicarte con esta diapositiva. Mira, ya habíamos hablado de esto. El Perú tiene esto que ves acá, llamado la Cordillera de los Andes. ¿Ya? Se ve así el Perú. La Cordillera de los Andes ha surgido por el choque de dos placas, de la placa de Nazca y Sudamérica. Cuando surgió la Cordillera de los Andes, mira, ¿por qué se le dice Cordillera de los Andes? Mira todo este terreno que ocupa la Cordillera de los Andes, pero solo nos vamos a centrar en el Perú, solo en esta parte. Esta cordillera surge por el choque de dos placas tectónicas, de Nazca y Sudamérica. Cuando estas dos chocaron, elevaron mucho mineral desde adentro de la tierra, mucho oro, plata, zinc, cobre, estaño, etcétera. Lo elevaron ¿hacia dónde? Hacia la zona superior, hacia los cerros. Es por eso que el Perú es un país muy minero, es un país extremadamente minero en la zona andina. ¿Por qué? Porque en la zona andina es donde mayormente se encuentra la cordillera de los Andes. ¿Ya? Y es una cordillera de los Andes muy mineral, ¿por qué? Porque al surgir esta cordillera arrastró muchos minerales de abajo de la tierra. Por eso es que somos un país netamente minero. ¿Ya? A ver, dice después, determine cuáles son los 5 primeros productos mineros extraídos. Esto tú lo vas a tener que averiguar. No pon en Google, ¿no? 5 productos mineros que el Perú exporte más. ¿Ya? Ahora nos vamos a las preguntas de cívica. Mencione y explique 2 problemas de convivencia que afecten al Perú. Profesor, ¿cuáles son problemas de convivencia? O sea, ¿qué nos hace a nosotros perturbarnos como nación? Te doy un ejemplo. Un problema de convivencia es la discriminación. Otro problema de convivencia es el racismo. Otro problema de convivencia es la criminalidad o el crimen. ¿Ya? Y tú me vas a mencionar y luego me vas a explicar. Profesor, el racismo es un problema de convivencia porque entre peruanos nos estamos marginando por raza, etcétera. Y me vas a brindar una fundamentación. No, profesor, el problema de la criminalidad es un problema de convivencia. Profesor, ¿por qué? Porque cuando se comete un crimen no se respetan los derechos de la otra persona. Y como no se respetan los derechos de la otra persona, hay un problema entre las partes que lleva a juicios, etcétera, ¿no? Y ahí me vas a explicar. 2. Defina bajo qué concepto se establece la separación de poderes. Esto es sencillo, chicos. Profesor, ¿qué es separación de poderes? Cuando el poder ejecutivo, legislativo y judicial están separados. Esa es separación de poderes. Profesor, ¿y por qué se separan los poderes así? Para tener una mejor democracia. Pero, profesor, no entiendo. Mira, anteriormente el poder, antes que existiera la democracia, estaba enfocado en un hombre o en una mujer, que era el rey, la reina, ¿no? El problema es que cuando tú eres rey, reina o reina, tienes tanto poder, tienes el poder de crear leyes, de ver quién es el culpable, quién no, etcétera. Como tienes tanto poder, tú te crees lo máximo y empiezas a abusar del poder. Recuerda, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Por eso, con la evolución de la humanidad, se determinó que lo mejor es dividir el poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Para qué? Para establecer una democracia dentro de un país, para que la gente que llegue, o las personas que lleguen al poder, no crean que tienen todo el poder del mundo. Por eso es que se establece la separación de poderes, para que la democracia pueda sobrevivir. Defina qué es un gobierno local y un gobierno regional. Un gobierno local, ejemplo, una municipalidad. Un gobierno regional, ejemplo, gobierno regional de Junín. Un gobierno regional solo tiene jurisdicción dentro de su propio territorio. Un gobierno local tiene jurisdicción dentro de su propio territorio. Gobierno local puede ser un gobierno local municipal, distrital, o puede ser un gobierno local provincial. ¿No? Esto es solo definir. Un gobierno provincial es tal, un gobierno regional es tal. Se acabó, no hay nada más que hablar. Mencione 4 funciones del alcalde. Acá te doy una función: otorgar licencias. 2 funciones: hacer de la vida del barrio o del distrito más agradable. Tercera función: ordenar el tránsito. Cuarta función: recoger la basura. ¿No? Son algunas, tiene más funciones, por supuesto. Solo te estoy pidiendo, ojo, que me menciones, no que me expliques, solo que me menciones 4. Diferencia entre la persona natural y jurídica. La persona natural nos habla del individuo como tal. Por ejemplo, tú cuando llegues a los 18 vas a ser una persona natural. Una persona jurídica, ¿qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es una entidad. Ejemplo, el colegio Líderes Ingenieros, UNI, es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque es una empresa. Profesor, las empresas entonces son personas jurídicas y las personas son personas naturales, sí. Tú cuando llegues a tener 18 vas a ser una persona natural. La pollería de la esquina llamada El Pollo Loco, cuando se constituyó la empresa, ya es una persona jurídica. ¿Ya? Eso nada más. No hay nada más que decir hasta el momento. A ver, chicos, ¿hay alguna duda, consulta hasta el momento o no? Ojo, ojo, para rendir tu examen de recuperación vas a tener que usar cámara. No tienes cámara, no vas a rendir el examen, hijito. Y ojo, el examen es rendido de manera oral. Nada de que profesor, acá lo tengo apuntado, le mando la foto de mi examen en mi cuaderno, ya está hecho. No, es de manera oral. Y me tienes que dar las respuestas a mí, en línea, así, con la cámara prendida y mirando directamente a la cámara. ¿No tienes cámara? No se te va a tomar recuperación. Hemos terminado. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta que esté en el aire? No, parece que no. Ya, chicos, bueno, les deseo un feliz 28. Mañana son 200 años de independencia. Los museos van a estar abiertos. Si pueden, y si no quieren ir a un museo, váyanse al centro de Lima. Seguro va a haber una que otra cosa ahí de festividad en la Plaza de Armas de Lima o en la Plaza San Martín. Fuerte abrazo a todos. Chao.